¿El tope del gas nos beneficia o nos perjudica? Veámoslo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy os traigo un tema muy interesante y que me habéis pedido muchísimo debido a la generalizada preocupación que hay en torno al tema del tope del gas. Y es que, aunque está en boca de todos, la verdad es que muy pocos lo entienden, ya que se ha explicado poco y mal. Vamos a dividir el vídeo en varias partes. En primer lugar, vamos a explicar de una manera muy breve y sencilla de dónde sale el precio de la electricidad, ya que esto es fundamental para entenderlo todo. Luego vamos a entrar en el tema del tope del gas, si nos afecta, si nos beneficia, si nos perjudica, etcétera. Y por último vamos a explicar cómo aparece en nuestra factura y qué tenemos que tener en cuenta. Bien, como os he dicho, lo fundamental es entender de dónde sale el precio de la luz. Siempre estamos escuchando que si la luz vale tantos euros megavatio hora, que si el gas afecta menos, que si las renovables, que si el precio del mercado mayorista, etcétera. Vamos a aclararlo todo muy sencillo. Y lo clave es entender que el precio de la luz sale, como cualquier otro precio, de cruzar la oferta y la demanda. Veamos este gráfico. Por un lado tenemos la demanda, es decir, los compradores de energía, todos los que quieren comprar energía, ya sea para consumo directo o para comercializar con ella. Y están ordenados en función del precio que están dispuestos a pagar, de mayor a menor. Por otro lado tenemos la oferta, es decir, los generadores de energía, las plantas productoras que quieren vender esa energía, pero esta vez están ordenados de menor a mayor precio. El lugar donde estas dos curvas se cruzan determinará el precio acordado para esa hora en concreto de ese día en concreto. Por lo tanto, esta casación, que es así como se denomina, se realizará para cada hora de cada día. Y un aspecto muy importante, este precio acordado será el precio que paguen todos los compradores, independientemente del precio al que hayan ofertado, y es el que recibirán todos los generadores, independientemente del precio al que hayan ofertado su energía. Esto se denomina mercado marginalista, y aunque pueda parecer un poco locura, así es como funciona. Si volvemos al gráfico, podemos ver de forma muy clara que si la demanda aumenta, por ejemplo, porque hace mucho frío y hay que encender más la calefacción, el precio final aumenta. De la misma forma, podemos ver que si las plantas generadoras baratas, como son las renovables, que no dependen de sí mismos, sino que dependen de condiciones meteorológicas, ofertan muy poquito y hay que cubrir toda esa demanda utilizando energía como el gas, como el carbón, como plantas de cogeneración, etc., el precio final también aumenta. Y como no puede ser de otra manera, si el precio al que ofertan estos generadores aumenta, el precio, por supuesto, aumentará. Bien, con esto claro y entendido, para empezar que sepáis que tenéis más conocimiento sobre el sector energético que la inmensa mayoría de españoles. Y además ya se pueden sacar algunas conclusiones, como por ejemplo, no se puede depender al 100% de las energías renovables, porque la demanda hay que cubrirla con otras energías. Y si se da el caso de que no hay, necesitaremos producir luz. Pero bueno, todo eso ya lo dejaremos para otro vídeo más adelante. Vamos al lío. ¿Dónde interviene el gas y qué está pasando con el tope del gas, el mecanismo de ajuste, la excepción ibérica, como lo queráis llamar? Vamos a ello. Bien, como os he dicho antes, las plantas de generación eléctrica, los productores de electricidad, ofertan de menor a mayor precio. Os pongo un ejemplo. Para hacerlo sencillo, imagina que para cubrir toda la demanda de una hora concreta, entran a mercado estas energías. En primer lugar, la eólica, a 1 euro megavatio hora. En segundo lugar, la solar fotovoltaica, a 5 euros el megavatio hora. En tercer lugar, la nuclear, a 20 euros el megavatio hora. A continuación, las plantas de carbón, que utilizan carbón para producir energía, a 50 euros el megavatio hora. Y por último, las centrales de ciclo combinado, que utilizan gas, a 300 euros el megavatio hora. En este caso, el precio final con el que se cubrirá toda la demanda será de 300 euros el megavatio hora. Es decir, tanto las plantas de generación eólica, la de solar fotovoltaica, la nuclear, todas recibirán 300 euros el megavatio hora. Así es. Parece alucinante, pero no, es así. Con lo cual, todos tendremos que pagar para esa hora el megavatio hora a 300 eurazos. En este ejemplo concreto hemos visto que se necesita gas para cubrir la demanda. Aunque se necesite muy poquito, ese precio es el que cierra el mercado y por tanto, como digo, es el que reciben todas las plantas generadoras. Vamos a ver otro ejemplo mucho más idealista en el que no se necesitaran energías no renovables que normalmente son las más caras.
Imagina ahora que se necesita para cubrir toda la demanda las siguientes energías. En primer lugar, la eólica, que oferta 1 euro megavatio hora. En segundo lugar, la solar fotovoltaica. Y por último, la energía nuclear a 20 euros el megavatio hora. Bien, pues ese sería el precio de cierre de mercado, el precio de casación que recibirán todas las plantas productoras que hayan entrado en esa casación. Bien, ¿y qué es lo que está pasando ahora? Bueno, pues que, como sabemos, el precio del gas está totalmente disparado y que además se une la casuística de que estamos necesitando muchísimo gas para cubrir la demanda. Y es por esto que las autoridades internacionales han ideado un sistema que se llama mecanismo de ajuste, excepción ibérica, como lo quieran llamar, tiene muchos nombres, para intentar solventar este problema. Vamos a ver en qué consiste. Imaginad ahora que esta es la curva de casación para una hora concreta de un día concreto. La última energía en entrar a mercado ha sido el gas, a 300 euros el megavatio hora, y por tanto es el precio de cierre de esa hora. Bien, esto de aquí en amarillo serían los beneficios, los famosos beneficios caídos del cielo que cobrarán todos los productores de energía. Ahora, de manera ficticia, topamos el gas, es decir, fingimos que la entrada a mercado de ese gas es un precio muy inferior al precio real. Esto hace que el precio final del mercado mayorista sea mucho más bajo. Pongamos un ejemplo de 210 euros. Es mucho más bajo porque ya no será el precio del gas el que cierre el mercado, sino el de otra tecnología mucho más barata que el gas. Ahora, toda esta zona, en vez de recibir los 300 euros el megavatio hora, recibirían 210 euros, reduciendo considerablemente su beneficio y por lo tanto lo que pagan los compradores. Pero claro, ¿dónde está el truco? Pues que esta zona morada de aquí alguien tiene que pagarla, porque como es lógico, las centrales de ciclo combinado que utilizan gas no pueden producir a pérdidas. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Quién paga esto? Pues queridos amigos, lo que se hace es aplicar un precio de compensación para pagar a estas centrales que utilizan gas. Y este precio se repercute a las comercializadoras de energía y, por supuesto, ellas nos lo repercuten a nosotros. Y claro, como este precio se repercute en las comercializadoras, el precio final ya no serían, en este caso, 210 euros el megavatio hora, sino 210 euros más el ajuste de compensación. Es decir, en este caso, pongamos un ejemplo de 250 euros. Hagamos un mini resumen. Como hemos dicho, en el caso de que no hubiera mecanismo de compensación, el precio final que pagaríamos sería de 300 euros el megavatio hora. Ahora aplicamos el tope del gas y se pagarían 210 euros el megavatio hora. Pero como hay que compensar a las centrales gasísticas, el precio final se quedará en 250 euros megavatio hora, que siempre será menor que el precio original si no se hubiera aplicado el mecanismo de ajuste. Por tanto, el mecanismo de ajuste sí funciona, sí nos beneficia, aunque no parezca eso. Bien, creo que ha quedado la duda resuelta. El mecanismo de ajuste, aunque no lo parezca, sí que nos está beneficiando. Y nos está beneficiando porque, para empezar, los beneficios caídos del cielo se están reduciendo, con lo cual, al final, estamos pagando menos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que actualmente, sobre todo en estos últimos 2 meses, ha coincidido que estamos utilizando muchísimo gas. Casi el 50% de la energía que producimos la hacemos mediante gas. Y esto hace que el mecanismo de ajuste sea prácticamente inservible. Nos prometieron que el mecanismo iba a solucionar, iba a bajar el precio de la luz un 30%. Y la realidad es que no llega al 5%. Entre 5 y un 10%. Eso es lo que se está calculando más o menos que está ahorrándose la gente gracias a este sistema. Para que os pongáis en contexto de la cantidad de gas que estamos utilizando. Mirad esto. Esto que estáis viendo en pantalla es un ejemplo real del mix energético del pasado día 30 de agosto a las 9 de la noche. Como podéis ver, aquí se ve la cantidad de energía que ha sido necesaria para cubrir la demanda y además qué tipo de tecnología la ha producido. Y como se puede ver, el 44% de la energía que producimos correspondía de quemar gas.
¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues si en el ejemplo de antes teníamos esta parte producida por gas que teníamos que compensar, en este ejemplo de aquí, que es lo que está pasando actualmente, tenemos muchísimo más gas utilizado para cubrir toda la demanda y, como consecuencia, tenemos que ajustar, tenemos que compensar a esas gasísticas y nos cuesta mucho más dinero. Por lo tanto, el precio final del mercado mayorista no serían 250 euros, sino 290, por poner un ejemplo. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, pues que sí, con el mecanismo de ajuste son un poquito más barato, pero es prácticamente igual que si no se hubiera aplicado. Esta es la diferencia. Como podéis ver, esto es lo que está provocando que el mecanismo de ajuste sea prácticamente inservible. Ahora, queridos amigos, podréis entender lo que estáis viendo en vuestras facturas. Por un lado está el precio de la energía al que se están facturando, que dependerá de lo que oferta cada comercializadora, y por otro lado está el mecanismo de ajuste, que sí que es cierto que no es igual en todas las comercializadoras, pero la realidad es que si no existiera, estaría englosado en el precio de facturación normal, en el precio en el que os están cobrando la energía, el precio al que os cobran en la factura el kilovatio hora, que en las facturas aparece como kilovatio hora. Muchos están diciendo que el problema se podría solucionar si este mercado marginalista dejara de funcionar como tal y pasara a ser un modelo pay as bid, es decir, que cada generador cobre en función del precio al que oferte y no al que cierre la energía más cara. Pero esto no está demostrado que fuera a solucionar las cosas, porque se basa en una premisa que probablemente sea errónea, y es que el comportamiento de los generadores, de los productores, de los que ofertan a mercado, se comportarían igual. Pero realmente, si lo pensáis, si cada generador va a cobrar en función del precio al que oferta, ellos intentarían ofertar al precio más alto, al precio al que creen que va a casar el mercado, al precio al que, como hemos visto, se cubre toda la demanda, y esto provocaría muchos fallos en el mix energético, provocaría que energías con costes de oportunidad muy reducidos no entraran a mercado y un montón de problemas. Entonces, esto no garantiza nada. Lo importante es intentar consumir el menos gas posible, que el gas baje y que la demanda no se dispare. Es la única forma que tenemos actualmente y de manera realista de que el precio de la luz baje. Pero bueno, queridos amigos, no me voy a enrollar más, ya que este vídeo es un vídeo denso, es un vídeo complicado, que probablemente para entenderlo bien tengáis que verlo otra vez, parándose, fijándose bien en los gráficos y demás. Si tenéis algún tipo de duda, comentarme y yo respondo encantado. Y por supuesto, si queréis que haga más vídeos de este estilo, como por ejemplo, entender la factura de la luz, explicar por qué existe este mercado marginalista en más detalle, por qué, lo último que he comentado, de por qué eliminarlo podría causar problemas, todo lo relacionado con el sector, si os interesa comentármelo, y si veo que es un tema que interesa y que queréis conocer, no me importará hacer vídeos porque a mí el sector, como sabéis, me encanta. Muchísimas gracias, suscribiros, dejar un like y nos vemos en el próximo vídeo. Fin del vídeo.